Una de las primeras llamadas, si no la primera llamada que hizo el presidente de los Estados Unidos, el señor Joe Biden, fue o va a ser al presidente de Canadá, a su vecino, Justin Trudeau, quien, eh, o hacia quien los cubanos, o por lo menos este es mi caso, tenemos sentimientos encontrados, ¿no? El gobierno canadiense específicamente, Justin Trudeau, a pesar de tener una posición coherente y firme con la dictadura venezolana, ha tenido una posición de complicidad, y no lo puedo decir de otra manera, con el régimen cubano. Y por eso es tan importante este esfuerzo que se hace desde la comunidad cubana en Canadá, intentando que el gobierno canadiense reconozca el carácter criminal de la dictadura cubana. Y para conversar sobre este esfuerzo tengo el placer inmenso de presentarles el día de hoy a Michael Lima. Michael Lima es cubano, vive en Canadá, es colaborador de la iniciativa ciudadana Cuba Decide, de otras iniciativas, tiene un rol muy importante en este esfuerzo que está teniendo lugar en Canadá y que no quiero explicarlo yo, Michael. Bienvenido. Quisiera que tú nos contaras qué exactamente están haciendo. Muchas gracias, Rosa María. Para mí un gusto estar aquí en tu programa. Cuba Decide ha sido una iniciativa que me ha inspirado particularmente. Empodera al ciudadano y además tienes un equipo increíble, gente que admiro mucho, Josefina, gente que son amantes de la libertad y con la que he trabajado. Me ha dado el placer de trabajar todo este tiempo. Así es, muchas gracias. Quería preguntarte específicamente, Michael, está reportado que ustedes se reunieron con el director de Centroamérica, Cuba y República Dominicana de Global Affairs Canadá. Entendemos que esto es el Ministerio de Exteriores de Canadá. ¿Nos explicas específicamente cuáles fueron las peticiones que ustedes llevaron a Sebastián Sigoín? Sí, gracias al esfuerzo y la perseverancia de contactar al gobierno, hacerles saber lo que estaba pasando en Cuba. Ahí la colega Fania Brito jugó un papel importante. Sebastián Sigovín aceptó una reunión con los cubanos, que pensamos como los cubanos por la democracia, todos estos grupos que te acabo de mencionar, Rosa. Y entonces se hizo una reunión el martes 19 en la mañana, donde Sebastián quería conocer lo que nosotros pensábamos, cuáles eran nuestras ideas, qué era lo que estaba pasando en Cuba. Presentamos un video primero de Luis Manuel Otero Alcántara, dirigido a Canadá, donde Luis Manuel expresa la persecución a la que está sometido, dice que, bueno, que tiene las condiciones, tiene una cámara frente a su casa, que él vive, que él es un artista, que en cualquier lugar del mundo fuera tolerado lo que hace, pero que en Cuba, como es una dictadura, eso no ocurre. Entonces él hace un llamado a la comunidad internacional a que los apoyen, a que apoyen a los que en Cuba luchan por la democracia y por los derechos humanos. Entonces era para que Canadá tuviera una voz de primera mano de la gente que está en Cuba, que supiera lo que la gente que está en Cuba piensa, luchadores como Luis Manuel Alcántara. El motivo que se lleva a esa reunión es también para pedirle al gobierno canadiense que reconozca que en Cuba hay una dictadura. Fania Brito había circulado una petición en línea pidiendo que Canadá reconociera el carácter dictatorial del régimen cubano. Yo presenté un papel, el cual publiqué, sustentando esa noción de que Cuba es dictadura. ¿Por qué es dictadura? Llevamos 60 años donde hay un régimen que tiene todas las características de una dictadura: poder absoluto, control de los medios, persecución a las personas que piensan diferente. Les recordé las palabras de Osvaldo Payá, de que no hay dictaduras de derecha ni de izquierda, sencillamente hay dictaduras, o sea, que trascienden ideología, que todas comparten ese denominador común de perseguir al que piensa diferente. Le presenté también todo un recuento de lo que pasa en Cuba en el 2020, todo lo que ha pasado en represión. Me basé para ello en el informe que mencionabas del Observatorio de Conflicto, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Cuban Prisoners Defenders, Human Rights Watch. Le hablaba de toda la persecución a la prensa independiente, a los activistas de derechos humanos, y sobre todo le recordaba que Canadá en el año 2018, en el examen periódico universal, fue el septiembre del 2018, le recomendó al régimen cubano
una serie de puntos, y uno de los más contundentes era que parara de inmediato la persecución a los activistas, los arrestos domiciliarios, que parara el acoso. Entonces le comuniqué a Sebastián que todo eso no ha parado, o sea, se ha incrementado. De hecho, la represión se ha diversificado, como bien sabes, no solo a los grupos opositores tradicionales, sino a los artistas. Le pregunté particularmente por qué no hay una coherencia en la política exterior canadiense. Canadá, por un lado, apoya a los activistas que luchan por la libertad en Bielorrusia, en Venezuela, pero no lo hace en voz alta con los que luchan en Cuba. Así es. Y le comuniqué que no se puede hacer a través del ministro de Relaciones Exteriores de Cuba. Eso no es una forma de presionar una dictadura. Tiene que ser en voz alta. Esa es la forma como se protege a personas que viven en un estado de indefensión. ¿Cómo reaccionó? ¿Cuál fue la reacción de Sebastián y por tanto del gobierno canadiense? Bueno, él fue aprensivo. Él escuchó lo que nosotros les estábamos diciendo. Él dijo que Canadá compartía una afinidad con nosotros en lo que es la defensa de la democracia, de los derechos humanos en Cuba. Nos dijo que le pareció muy útil la información que le estábamos dando. Te cito que nos dijo que muchas de las cosas que le estamos diciendo no las sabía, no tenía ese nivel de detalle, así nos dijo textualmente. Y entonces nos dijo que esa información, todos esos informes que te estaba comentando, Rosa, él los va que el gobierno canadiense los va a tomar en cuenta para cuando se haga el próximo examen periódico universal, saber qué decir en público respecto a la situación de los derechos humanos en Cuba. Yo pienso que fue positivo, aunque yo tengo diferencias con el gobierno canadiense. Es un primer paso que escuche a una comunidad cubana que piensa diferente al gobierno, que no es la comunidad que viene a alabar la política exterior, sino a criticarlo. Y eso me pareció muy positivo. Así es muy importante, te agradezco mucho a ti, a Fania, a todos los cubanos que en Canadá han tomado este paso, ojalá sirvan de inspiración para las demás comunidades cubanas en el resto del mundo. Si los cubanos tenemos que sufrir la división familiar, tenemos que sufrir el hecho de que haya casi un cuarto de la población cubana que vive fuera de Cuba, también debemos usar la fuerza que nos entrega el ser ciudadanos, los que lo son, de otros países para, de alguna manera, presionar a esos países, invitar a los gobiernos de esos países a tomar acción en favor de los derechos en Cuba. Eso es lo que ustedes han hecho y ojalá el gobierno canadiense responda en coherencia ante la iniciativa que ustedes han tenido. Hay que invitarlos también a escuchar, porque Canadá tiene una embajada en La Habana y también puede invitar directamente a Luis Manuel, como puede invitar a José Daniel, como puede invitar a quien quiera en la sociedad civil, en la ciudadanía, en la oposición cubana, a que les cuenten directamente y en primera persona lo que está ocurriendo. Esperemos ver esto también reflejado en el informe periódico universal, pero ojalá no tengamos que esperar a la próxima revisión del régimen cubano en Naciones Unidas. Ojalá tengamos a un gobierno canadiense alineándose con los valores que dice defender y que de hecho defiende para otros ciudadanos del mundo, también con la ciudadanía cubana. Muchas gracias por mantener vivo también el legado de mi papá, Michael. Muchas gracias por esa frase que has usado, que es tan pertinente en este momento, ¿no? En un momento en que también hemos vivido y todavía estamos viviendo tanta polarización desde el punto de vista político. Mi papá nos recordaba que las dictaduras son dictaduras, estés en la derecha o estés en la izquierda, debes condenarlas porque los derechos humanos no tienen color político, son universales y son para todos, también para los cubanos. Así que muchas gracias por este esfuerzo. Un último mensaje a todos los que te están escuchando. Bueno, que el mundo está los cubanos que vivimos fuera de Cuba estamos con los que están dentro. Ellos son la inspiración para esta lucha. Quería también puntualizar que estuvo presente el Centro Casla, que habló del tema de las torturas, de la influencia de Cuba en las torturas en Venezuela. Presentó un informe Tamara Suju. Fue un aspecto muy importante de la reunión. Y yo, en general, noto que es muy importante el tema de Cuba porque hay mucha gente en el mundo que apoya la democracia, pero yo creo que
Sí, Cuba es la prueba de cuán uno apoya la democracia. Mucha gente la apoya en todos lados, pero no en Cuba. Creo que esa es la prueba fundamental, apoyar la democracia en Cuba. Y el gobierno canadiense se mostró dispuesto a hacer una próxima reunión. También nos dijo que había hablado previa, así que conocía la situación del movimiento San Isidro en Cuba. Así que ellos se mostraron dispuestos a continuar en conversaciones, lo cual nos pareció muy positivo. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Michael. Esperamos tenerte muy pronto nuevamente y por supuesto cuenta con nosotros también en lo que podamos ayudar para encaminar la política exterior también de Canadá en favor del pueblo cubano. Muchas gracias por dedicarnos estos minutos.